a todos, bienvenidos nuevamente a la clase de Tefilá. Y acá nos decía el cantante Mordejai Ben David, Shiru Lamelech, este es el momento de alabar y de cantar para el Rey del universo, por supuesto que es Hashem. Díganme si cuando pongo el micrófono acá se oye bien. ¿Ahí va bien con el micrófono? Ok, así se escucha mejor. Vamos a sostenerlo en la mano como siempre. ¿Cómo están después de esta semana? Ya tuvimos al final de la semana pasada una muy buena noticia, que son los videos del Rav Ginsburg, que están siendo difundidos ahora todas las semanas, videos nuevos. Tuvimos el video de la parashá de la semana pasada y les cuento un secreto, que los videos de la porción semanal de esta semana ya han sido grabados y durante la semana los vamos a tener ya traducidos al español y los podremos enviar. Es una muy buena noticia y les quiero decir también que es un gran esfuerzo, no solamente para el Rav, sino para todos los que tomamos parte en este proyecto. Hay mucha gente trabajando, gente con experiencia, gente que se especializa en todo lo que tiene que ver con videos para internet. Así que, Bezrat Hashem, vamos a seguir todas las semanas que el Rav lo decida así, el Rav lo permita. Vamos a continuar. ¿Se oye entrecortado en todos lados? ¿O solo para Ruth? Se oye perfecto. Ok, entonces continuamos. Terminamos la vez pasada con el pasuk de Ashrei, que hablaba de que hay distintas formas del reinado de Hashem, y es por eso que comenzamos con la canción de Shiru Lamelech, que hay que cantarle al rey, y dichosos son aquellos que hablan y alaban a Hashem. Ruth, me acabas de mandar una notificación, puede ser, o algo así, o algo se apretó. Si es algo urgente, me avisas. Ok. Puede ser que sean las distintas conexiones que se oyen entrecortado. No sé si serán los distintos países. ¿Ahora también se escucha entrecortado? Ah, ok. Del ancho de banda de recepción de internet de cada cual. En Argentina se escucha bien. En México bien. En España, según Josefina, también. Así que puede ser que el problema es israelí, como siempre. Pueden tratar lo que está diciendo Josefina, que es salir y entrar. Y continuamos. Entonces decíamos que hay distintas formas de gobernar que tiene Hashem. Decíamos Malchutja, Malchut Kol Olamim, Umemshalteja, Bechol Dor Vador. Está el estilo de reinado que tiene que ver con lo que el pueblo quiere, y está el estilo del reinado que no tiene que ver con lo que el pueblo quiere. Sin embargo, las dos formas van juntas en un mismo reinado, y es el gobierno de Hashem. El siguiente pasuk nos demuestra que en realidad ahí, justamente donde está la magnificencia de Hashem y la grandeza de Hashem, es también donde está su humildad. Y esa humildad se expresa en el siguiente pasuk. Vamos a leer la traducción luego de leer la parte hebrea. Somech Hashem lechol hanuflim vezokef lechol akfufim. La traducción vamos a tomarla, por supuesto, de Keot Lubavitch. Sostiene Hashem a todos los que caen y endereza a todos los encorvados. Somech Hashem lechol hanuflim vezokef lechol akfufim. ¿Qué diferencia hay entre levantar a los que caen y enderezar a los encorvados?
Ya dijimos varias veces que según la parte simple, si lo vemos de forma simple, todo el libro de Teilim, como es muy eh, eh, digamos, como es muy poético, tiene distintas cosas que se vuelven a repetir de distintas maneras para que quede lindo, para que suene también ameno al oído, sobre todo en hebreo. Sin embargo, también sabemos que el rey David escribió cada palabra del libro de Teilim con profecía, y es por eso que nada está de más. No solamente que se repite y que no está mal repetirlo, sino que cada palabra tiene su significado especial. Nos dicen nuestros sabios que Somech Hashem lechol hanoflim, que sostiene a todos aquellos quienes se caen, se refiere a aquellos que tienen el mazal caído. ¿Qué quiere decir el mazal? Traducirlo literal, digamos, sería la suerte de cada persona. Sin embargo, cuando nosotros según el judaísmo hablamos del mazal, que es la fortuna, como nos dice acá Esperanza, se refiere a lo que está dictaminado para cada persona según las estrellas. El mazal va según todo lo que tiene que ver con las estrellas y la forma en que están ordenadas las estrellas, todo lo que es la astrología según el judaísmo. Sin embargo, también está escrito que la persona que va según, sí, la fortuna o la suerte, la persona que va según el deseo de Hashem, que se comporta de la manera de libre albedrío verdadero, tiene la posibilidad de estar por encima del mazal, de la fortuna astrológica que estábamos hablando. Es por eso que nosotros nos referimos acá también al mazal, con respecto a que Hashem sostiene a aquellos quienes caen. Hay personas que según su, digamos, carta astral o astrológica, si lo podríamos decir según el judaísmo, tienen a los planetas, a las estrellas caídas, que eso es lo que define el mazal, la fortuna que va a tener esta persona. Sin embargo, ¿por qué el judaísmo no se rige según eso? Porque una persona que utiliza su libre albedrío de forma verdadera, que es la forma de la Torá, tiene la posibilidad de estar por encima de esa carta, de esa astrología y de esos planetas, y a través de eso Hashem hace que se sostenga. Es por eso que la palabra noflim, que son caídos o los que caen, la gente que tiene la fortuna que cae, los planetas que están ahí cayendo, tiene la posibilidad de que Hashem los sostenga. Y esa posibilidad es estar por encima de la astrología. ¿Cómo se está por encima de esa astrología? Utilizando el libre albedrío de forma genuina, de forma verdadera, que es la forma de la Torah. Cuando una persona utiliza su libre albedrío, ¿a qué te refieres con la creación? ¿De la naturaleza? Sí, a eso exactamente nos referimos. Cuando una persona decide completamente por libre albedrío, sobre todo las personas que hacemos teshuvá, que sabemos cuál es el lado bueno y sabemos cuál es el lado que conocimos antes, y con el libre albedrío elegimos el sendero de la vida, el sendero de la Torá, esa elección hace que nuestro libre albedrío esté por encima de la naturaleza. ¿Qué quiere decir de la naturaleza? Primero y principal, sobre lo que decíamos, la fortuna, que son los planetas, las estrellas, etcétera. Pero también la naturaleza significa el sendero normal por el cual tendríamos que haber transcurrido según nuestro entorno, según nuestra época, según todo lo que tenemos alrededor. Y este mundo, está escrito en la Kabbalah y en el Hasidut, es la mayoría malo y tiene muy poco bueno para ser rescatado.
Entonces, según la naturaleza de un mundo así, de un mundo que la mayoría en él es malo, y lo digo entre comillas porque por supuesto que los que estudiamos Tania y Hasidut sabemos a lo que nos referimos, la naturaleza de un mundo así en el que el bien es muy poco, tendría que ser que todas estas personas que estamos eligiendo con el libre albedrío ir según la senda de la Torá, estarían eligiendo otra cosa. Es decir, según la naturaleza de este mundo tendríamos que elegir todo el tiempo mal. Sin embargo, una persona que se pone por encima de esta naturaleza, por encima de estos planetas, de estas estrellas, tiene la posibilidad de utilizar su libre albedrío de la forma correcta y así no tener que estar atado a esa fortuna, a ese mazal, y Hashem levanta a esa persona, levanta a ese mazal, a la fortuna de esa persona. Luego continuamos diciendo Vezokef lechol akfufim. Hashem se ocupa de enderezar a las encorvadas. Nada está por encima de la creación, nadie somos parte de ella. Por supuesto que somos parte de la creación y somos la parte más elevada por un lado de la creación y la parte más baja por otro lado de la creación. Y a eso nos referimos cuando decimos que estamos por encima de la naturaleza o por debajo de la naturaleza. Justamente en la parashá de esta semana y en los videos que van a recibir, el Rab habla de este tema. Que por un lado la persona es parte de la naturaleza y es igual a una hormiguita, es igual a un pasto, es igual a una roca. Sin embargo, por otro lado, tiene la posibilidad de estar por encima de ellos y de estar por debajo de ellos. Y les dejo la intriga para saber cómo el Rab explica estos tres pasos que ustedes ya también los conocen de otros lados, de otras clases. Entonces decíamos que además de Somech Hashem lechol hanoflim, también Zokef lechol hakefufim. Quiere decir que endereza a todos los encorvados. ¿Qué quiere decir que endereza a los encorvados? Las personas que se doblegan a sí mismos, que ellos mismos son tan humildes, que están encorvados de tanta humildad, y podemos decir encorvados en cuerpo solamente, podemos decir en alma, podemos decir en cuerpo y alma. Hashem se ocupa de levantarlos y que puedan caminar erguidos y estar por encima de todos los obstáculos de la vida. Es decir, una persona que sabe que su lugar es el lugar de la humildad, es el lugar que es parte de la naturaleza, que no está por encima de nada ni de nadie, es el que nos hace que Hashem se ocupe de poner a la gente humilde en un lugar elevado. Y es así como nos dicen nuestros sabios en el Pirkei Avot, la persona que se escapa de que lo honren, del kabod, el kabod mismo, las alabanzas, la honra y todo lo que son elogios, lo persiguen a él. Sin embargo, una persona que está todo el tiempo atrás de que lo alaben y lo exalten y que le digan cuán fantástico es, el kabod, esos elogios se escapan de él. Eso quiere decir Zokef lechol hakfufim. Una persona que se ocupa de estar encorvado, de ser humilde, Hashem se va a ocupar del kabod de él, del respeto de él. Seguimos al próximo pasuk, al próximo versículo. Que nos dice Einei hol eleja yesaberu ve'ata noten lahem et ochlam beito. Los ojos de todos se dirigen hacia ti para que les des su sustento. Vamos a leer la traducción exacta. Los ojos de todos miran expectantes hacia ti y tú les das su sustento a su debido momento. Este pasuk y el que viene, el versículo que viene, están muy unidos. Los dos hablan del sustento de las personas y en general de la creación entera.
Y digamos que además de ser un poco opuestos, también se complementan. Y al final vamos a ver cómo en realidad se puede ver que son un solo concepto, un concepto único y unido. Nos decíamos que los ojos de todos se dirigen expectantes hacia Hashem para recibir el sustento. Y tú les das su sustento, a cada uno le das su sustento según lo que necesitan. ¿Cómo vemos esto en el pasuk, en el versículo? En el versículo está escrito, perdón, acá está escribiendo Jenny que manda saludos a todos. Okay. Hay dos palabras en este pasuk que nos demuestran lo que estamos ahora estudiando. Estas dos palabras son ojlam y ito. Ojlam quiere decir la comida, el alimento de ellos. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu, Hashem, se ocupa de darle a cada uno su alimento. No mezcla entre los alimentos de cada persona o entre los alimentos de cada una de las distintas fases de la creación, sino que a cada uno le da el sustento que él necesita, como conocer a la vaca el tipo de comida que come la vaca, o a la jirafa lo que come la jirafa, y dentro de las especies mismas también a cada uno le da su alimento. Dentro de los hombres mismos, cada uno el alimento que él necesita. ¿Qué quiere decir su alimento y el que él necesita? No quiere decir solamente, por ejemplo, esto lo podemos ver más que nada en los hombres. Hay gente que es vegetariana, hay gente que come cierto tipo de alimento, hay gente que es alérgica a cierto otro tipo de alimento. Todas estas diferencias no son solamente físicas, estas diferencias son también espirituales. Y es por eso que cada uno necesita un alimento determinado. Los alimentos determinados también le dan la vitalidad a la persona. Lo que nosotros ingerimos pasa a ser parte de nuestra sangre. Y con esa sangre nosotros tenemos la energía y la posibilidad de hacer las distintas cosas que hacemos en nuestra vida. También de manera espiritual y también de manera material. Todo pasa por los alimentos que ingerimos. Es por eso que también tenemos la obligación de comer kasher, las personas judías y las personas no judías, de no comer, por ejemplo, un pedazo de un animal vivo, que eso es uno de los preceptos a los cuales los hijos de Noé, los Bnei Noach, están obligados, ya que lo que nosotros ingerimos pasa a ser parte de nosotros. Y Hashem se ocupa y también nos pide que cada uno se ocupe de tener el alimento que le corresponde. Y es por eso que está escrito su alimento y no simplemente alimento. No es que Hashem da alimento, sino que da el alimento específico para cada persona. Jenny, te disculpamos solo por ser vos. Y luego la segunda palabra que tenemos que nos indica la exactitud en la que Hashem da el alimento y el sustento a cada persona y a cada creación, es la palabra beito. Acá tenemos una palabra que la podemos dividir en tres. Bienvenida, Graciela. Estas tres palabras se unen en una sola contracción en hebreo. Y es be, et, shelo. Quiere decir en su momento. Todo esto está acá en una sola palabra, que si lo dividimos queda así. Vamos a ver la línea. B, it, que cuando no está en contracción se lee et. Y por último o, que es la forma contraída de shelo, que significa de él.
Beito. Entonces no es solamente que Hashem se ocupa de que cada una de los individuos de la creación tenga el alimento correspondiente a su naturaleza espiritual y a su naturaleza material, sino que también se ocupa de que todos estos alimentos lleguen en el momento exacto. Esto lo podemos ver con las distintas comidas del día, ya sea desayuno, almuerzo y cena, y también lo podemos ver con las distintas épocas del año, con las estaciones del año, que en cada estación tenemos otro tipo de alimento que crece. Por supuesto que hay cosas que crecen durante todo el año, y más hoy en día que todo se cría y se cultiva de manera artificial. Pero de forma natural, que es la forma original, tenemos en cada estación un distinto tipo de alimento. Ya estemos hablando de las legumbres o de los cítricos, por ejemplo acá en Israel, en la época de otoño e invierno tenemos a los cítricos con su gran cantidad de vitamina C, y es por eso que nos hace muy bien para los resfríos del invierno. Bienvenido Jairo Emanuel. Y justamente ahora vamos a pasar al segundo pasuk que habla del sustento. Y ahora se van a dar cuenta que este segundo pasuk, este segundo versículo, se contradice un poco, o contradice un poco al versículo anterior. Pero finalmente vamos a poder ver también cómo hay un tercer versículo, tal vez, que une a los dos anteriores. Y ese es uno de los klalim, una de las reglas con las cuales se estudia la Torá. Estas también las decimos todas las mañanas en la tefila. Entonces decimos, Poteach et yadeja umasbia lechol chai ratzon. Vamos a ver la traducción exacta. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo lo viviente. Antes habíamos dicho que todos estamos esperando que Hashem nos dé el sustento, y Hashem lo da de manera perfecta, cada uno lo que necesita y cuándo lo necesita. Dicen nuestros sabios que cómo y cuándo quiere decir que lo da de manera restringida, de manera muy exacta, no hay de más. Sin embargo, en el siguiente versículo vemos que Hashem abre su mano y da alimento de manera tal que estén todos satisfechos, satisface a todas las personas, a toda la creación, a todo el ser viviente. Entonces, en el versículo anterior habíamos dicho que Hashem da el sustento a medida, como un traje que hace un sastre, muy exacto. Sin embargo, ahora estamos hablando de satisfacer la voluntad y no la necesidad. Razón es voluntad. Satisfacer la voluntad de todos los seres vivientes. Ya no estamos hablando de la necesidad, sino de la voluntad. Y Hashem abre su mano y también da con abundancia, de manera tal que todas las voluntades de todos los seres vivientes son satisfechas. Dicen nuestros sabios que estas son dos formas, dos opciones a través de las cuales Hashem sostiene dar sustento al mundo. A veces a medida, a veces de manera abundante. Y esto lo vemos con la palabra razón que tenemos aquí, que significa voluntad. Si hablamos de la voluntad, por supuesto, sabemos un montón de cosas que hablan en la Kabbalah y el Hasidut sobre la voluntad. Parte de eso ya lo vimos y lo vamos a nombrar aquí en unas palabras. Y parte vamos a ver cómo esta voluntad es la que une y conecta a la persona con Hashem. Dicen nuestros sabios que según lo que la persona haga con su voluntad, con la voluntad de la persona, es la voluntad que se despertará en Hashem. Es decir, según lo que una persona haga con su voluntad, es lo que pasará con la voluntad de Hashem. Y es por eso que nosotros decimos, y ahí razón.
Por ejemplo, en Rosh Hashanah comemos tapuach bidvash, comemos manzana con miel. Y antes de comerla pronunciamos una oración, una mini oración, que comienza con las palabras Yehi Ratzon. Yehi Ratzon shetechadesh aleinu shana tova umetuka. Sea la voluntad que nos des un año nuevo y dulce. Que nos renueves este año que está por comenzar de manera dulce y de manera buena. ¿Qué quiere decir sea la voluntad? Quiere decir que estamos creando una voluntad. Ese Yehi es el mismo Yehi, es el mismo sea de la creación. Por ejemplo, en la creación, Hashem dijo, Yehi or, va Yehi or. Sea la luz, y la luz fue. Esa es la forma no convencional de entender las cosas. Sé que la traducción generalmente se hizo la luz. Sin embargo, Yehi es de ser y no de hacer. Entonces, cuando decimos Yehi, quiere decir que estamos formando, estamos dando origen a algo. Cuando decimos Yehi Ratzon, estamos dando origen a la voluntad, a una voluntad. Entonces, según lo que nosotros hacemos con nuestra voluntad, estamos también generando una voluntad en Hashem. Y es por eso que cuando estamos hablando de abundancia, cuando estamos hablando de satisfacer a todos los seres vivientes, hablamos de la voluntad. No de la necesidad, sino de la voluntad. Porque nosotros podemos crear una voluntad en Hashem, incluso si antes no existía. Y eso es porque hay una conexión directa entre nuestra voluntad y la voluntad de Hashem. Y esa conexión directa se llama Yehidah, que es el punto de conexión entre el alma divina y Hashem. Yehidah quiere decir única. Es decir, la parte que tenemos única en el alma. Y eso se conecta directamente con el que es llamado Yahid, que es único, que por supuesto es Hashem. Y ese punto de conexión hace que nuestra voluntad y la voluntad de Hashem vayan de la mano. Es por eso que está escrito, y esto es algo muy sorprendente, que una persona lo dirigen hacia donde quiere ir. ¿Qué quiere decir que lo dirigen hacia donde quiere ir? Eso está escrito en la Gemara justamente sobre alguien que quiere ir en contra de la voluntad de Hashem. Sin embargo, sobre eso también está escrito que a donde la persona quiere ir, ahí lo dirigen. Hashem se ocupa de que la voluntad de la persona se cumpla. Es por eso que nosotros también nos ocupamos de hablar de forma positiva, de pensar de forma positiva y de siempre desear cosas positivas, porque la voluntad de la persona y la voluntad de Hashem van estrechamente conectadas. Es por eso que cuando nosotros hablamos a veces del Ain Hara, también lo decimos en la tefilá, a veces hablamos del mal de ojo. ¿Qué quiere decir mal de ojo? ¿Cómo puede ser que la voluntad de una persona me afecte a mí? O que mi voluntad afecte a una persona sin que yo mueva un dedo. Ese mal de ojo, o ese ojo malo, como se llama en hebreo, quiere decir que nosotros estamos utilizando una voluntad nuestra, tenemos cierto deseo que está en contra de lo que tendría que ser, que es algo no muy bueno. Y como nuestra voluntad y la voluntad de Hashem van juntas, eso puede afectar a los demás. Sin embargo, nos dice el Rebbe de Lubavitch, ¿cómo podemos hacer para anular este efecto? Nosotros no somos supersticiosos y nosotros sabemos que Hashem es todo bueno y el judaísmo en general no se rige según el mal de ojo. Eso es simplemente porque si nosotros no le damos a eso posibilidad de existir, al mal de ojo existencia, eso no nos puede afectar.
Es decir, si nosotros logramos que nuestra voluntad sea completamente sana y pura con respecto a los deseos que tenemos con los demás, que tenemos con nosotros mismos, que tenemos con respecto a nuestro cumplimiento con las mitzvot, esa voluntad es mucho más fuerte que otra voluntad que puede venir del lado de la Sitra Achra, que es el lado contrario a la Kedushá, a la santidad, a Hashem. Y es por eso que nosotros decimos Masbia lechol chai ratzon. Akadosh Baruj Hu le da a cada persona según su voluntad. Y eso estamos hablando de sustento espiritual, tanto como de sustento material. Y es por eso que yo estoy convencida de que todo esto que está surgiendo ahora, de que el Rab quiere dar más clases y que lo filmen más y que también haya traducciones para la gente que entiende solamente español, es gracias a la gran voluntad que está habiendo aquí de que cada vez hay más gente que se une a los cursos, que hay cada vez más gente que apoya tanto espiritual como materialmente. Y gracias a esto podemos llegar también a que la voluntad de Hashem sea que podamos tener más espiritualidad y más enseñanzas del Rav Ginsburg y más enseñanzas de la Torah, del Hasidut, de la Kabbalah, de forma que se van expandiendo cada vez más. Porque Hashem le da a cada uno lo que él desea, lo que es su voluntad verdadera. Y eso estamos viendo con todo el despliegue que tenemos acá de gente que cada vez ayuda más, desde Argentina, desde México, desde Venezuela, Colombia, España, por supuesto, Israel y todos los demás países, Panamá también, y que me estoy olvidando seguro un montón porque mi memoria no es muy buena, tengo que tener una voluntad más grande con la memoria. Así que, nuevamente, la voluntad del pueblo es el que hace al rey, porque no hay rey sin pueblo y no hay pueblo sin rey, como dijimos la vez pasada. Así que lo que nosotros como pueblo le pidamos a Hashem, eso es lo que nosotros vamos a recibir. Lo que nosotros le exijamos como nuestra voluntad verdadera y fuerte, eso es lo que Hashem nos va a mandar. Y en el camino que decidamos ir es donde nos van a dirigir. Tal vez nos encontremos con algunas piedras aquí o allá que haya que saltear, pero en el camino que decidamos ir vamos a ser dirigidos. Y si no, pregúntenle a Josefina con el esfuerzo grande que está haciendo con respecto a sus temas personales. Así que nos vamos despidiendo por hoy y Bedrat Hashem, la semana que viene otra clase de tefilá, mañana clase de hebreo, clase de mujer y por supuesto el miércoles, hoy mismo también tenemos la clase del Rav Zaifrani, Rambam según el Hasidut, algo increíble. Dentro de un momento tenemos a Rambam. Luego tenemos mañana, ya dijimos, hebreo y para la mujer. Tenemos el miércoles la clase de Ruth y el jueves vamos a ver si ya podemos tener todos los videos y los van a poder tener en su casilla de correo. Todos aquellos que todavía no se hayan inscrito y que no reciben los videos, que eso no tiene nada que ver con los cursos, por favor diríjanse a Josefina a cursosgaleinai@gmail.com, exigen y demuestran la voluntad de ser anotados en la lista de mail y van a poder recibir todos los adelantos y todas las cosas que vamos mandando por el mail todas las semanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos despedimos nuevamente con Shiru Lamelech.